Lección número 3 para el 19 de julio del 2014. El Espíritu Santo. El versículo de memoria dice: y yo rogaré al Padre. Está hablando el Señor Jesucristo, el Hijo. Luego aquí está el Padre, las dos personas. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, 16. Palabra de nuestro Dios. Es como están las tres personas allí, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Juan 14, 16. Bueno, la lección número 3, la primera lección fue el Padre, la segunda lección fue el Hijo, la tercera lección ahora es el Espíritu Santo, miren, las tres personas. Luego vamos a ver la iglesia, su misión, crecer como Cristo, ¿verdad? Ser como Cristo. O sea, una cantidad de lecciones que van a ser maravillosas, ¿verdad? Pero repito, ¿cómo comenzar? Yo quiero que ustedes vean la secuencia y todo lo que Jesús enseña acerca de eso mismo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la salvación, cómo ser salvo, vivir como Cristo, crecer como Cristo, la iglesia, su misión, la ley, el sábado, la resurrección, y finaliza el trimestre con la segunda venida de Cristo Jesús. Bueno, dice la introducción a esta lección hablando del Espíritu Santo de manera tan maravillosa como aquí la lección nos está explicando. Muy interesante para tener esto muy bien sembrado en la cabeza. Dice la introducción: las tres personas de la deidad. El Espíritu Santo, de esas tres personas, el Espíritu Santo es el menos comprendido. Es irónico que la persona que está más cerca de nosotros nos hace nacer de nuevo, que habita en nosotros y nos transforma, sea aquella de quien sabemos tan poco, del Espíritu Santo. Sabemos más del Padre y del Hijo que del Espíritu Santo. Esto se debe a que la Biblia es menos explícita respecto al Espíritu Santo que del Padre y del Hijo. Aunque hay muchas referencias al Espíritu en las Escrituras, muchas de ellas son metafóricas, simbólicas. La Biblia habla ampliamente acerca de la obra, la función, diríamos también nosotros, del Espíritu Santo, pero muy poco de su naturaleza. Otra razón surge del ministerio del Espíritu Santo. Él está tratando constantemente de centrar nuestra atención en Cristo, no en sí mismo. En el plan de salvación, el Espíritu desempeña un rol subordinado al Padre y al Hijo, aunque esta función no implica que sea de naturaleza inferior. Esta semana, al escuchar lo que Jesús enseñó acerca del Espíritu, oremos fervientemente por su presencia transformadora en nuestra vida. Entonces pudiéramos resumir, ¿verdad? El que está más cerca de nosotros, está interviniendo en nuestra regeneración, nos permitió que naciéramos de nuevo, y el menos conocido. Algunas razones, bueno, la Biblia es menos explícita, ¿verdad? Del Espíritu, su naturaleza, que del Padre y del Hijo. Y otra razón, ¿verdad? Su ministerio, pues, es centrar la atención no en él mismo, en la persona del Espíritu Santo, sino centrar la atención en Cristo, tanto que se identifica como representa a Cristo, pues. El Espíritu Santo está haciendo la función de Cristo como si estuviera aquí en carne y hueso hace 2000 años. Por eso Él deja otro consolador, otro ayudador. Ya vamos a ver el significado de todas estas palabras. Bueno, comencemos el estudio de esta persona maravillosa. El día domingo es interesante, mire, que durante toda la lección de escuela sabática de todo este trimestre, el título es Las enseñanzas de Jesús. Estamos viendo que las definiciones del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo
¿Qué dice Jesucristo acerca del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Luego vienen las otras lecciones que se van a ir dando a continuación: la salvación, cómo ser salvo, crecer en Cristo, vivir como Cristo, la iglesia, la misión de la iglesia. ¿Qué dice Cristo acerca de eso? ¿No? ¿Qué dice Pablo, Timoteo? Es interesante esto, porque a veces uno está viendo los maestros de escuela sabática y entonces se van por otro lado, enfatizan otros textos. En este caso la lección es lo que dice Cristo acerca de esta deidad, de estas tres personas maravillosas, de estas tres potencias, como dice Elena White en el libro Evangelismo: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Hoy estamos hablando del Espíritu Santo, lo que enseña Jesús, no lo que enseña Isaías, Mateo, el Génesis, San Pablo, Pedro, Juan. Guárdense guardémonos ese versículo para de una manera secundaria apoyar esto, pero el centro es lo que Jesús enseña, las enseñanzas de Jesús. Bueno, representante de Cristo, dice el día domingo, el Paracleto, famoso, ¿verdad? Consolador. Dice la palabra, dice aquí la lección: con temor y tristeza los discípulos escucharon mientras Jesús anunciaba su muerte inminente. Privados de su presencia, ¿quién sería el maestro, el amigo, el consejero? Conociendo su desesperada necesidad, Cristo les prometió enviar a su representante para que esté con ellos. Mire el contexto. Cristo, viendo la tristeza, el dolor en el corazón que estos discípulos de él sentían al aproximarse la muerte del Maestro, del Redentor, ¿quién iba a ser ahora su consejero, su guía, su maestro, su amigo? Indudablemente que necesitaban a alguien que quedara con ellos. Y ahí fue donde Jesucristo, de una manera maravillosa, está hablando Jesús: yo le voy a dejar otro. Yo le pediré al Padre que venga otro que me reemplace a mí aquí en la tierra, el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Juan 14:26, Jesús respondió: y yo rogaré al Padre. El Padre oyendo el ruego del Hijo, están dos personas ya, y os dará otro. Ya vamos a analizar esas palabras, que es otro y que es consolador. Y os dará otro consolador, aparte del consolador que tenían primero, que era Jesús. Ahora otro consolador. Interesante, ¿verdad? Están las tres personas allí. Uno hace énfasis en esto, mire, porque aquí en Barquisimeto, Lara, Venezuela, aquí se ha tenido que desintegrar iglesia, porque hermanos, por unos conceptos que vienen del exterior, se les ha metido que el Espíritu Santo no existe, que solamente existe Jesús y el Padre. Y ahora hay una corriente también de otras partes del exterior que Jesús no es Dios. Por eso estos conceptos tienen que estar bien claros. Preocuparnos, no pensar, bueno, eso me lo sé yo de memoria. Tenemos que tener bases, porque con estos mismos textos le dan la vuelta. Son espíritus del diablo que agarran a hermanas y a hermanos. Por eso le hago estos énfasis. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador que esté con vosotros para siempre. No van a quedar solos, van a tener su consejero, su amigo, su mediador, su abogado, nada menos y nada más que el Consolador. Juan 14, 16 al 18. ¿En qué sentido? La respuesta es Juan 14, 16 al 18. Luego otra cita que mandan aquí, Juan 14, 26. El Padre enviará al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y la primera parte, ¿verdad?, de San Juan 14, del 16 al 18, encontramos ese versículo tan clave: y yo rogaré al Padre, viendo la atención y la preocupación de los discípulos, y os dará otro consolador. Ayudador, consejero, consolador, son diferentes traducciones de la palabra griega paracletos, que es lo que significa consolador. Pero mire qué significa paracleto en griego, que está formada por la proposición para,
que significa al lado de. Atención a esto. El paracleto es lo mismo que consolador, pero paracleto en griego está formado por dos palabras. Primero, por una preposición, para. Está formado por la preposición para, que significa al lado de. Y el adjetivo kletos, para, al lado de. Y kleto, que significa llamado. Literalmente significa uno llamado para estar al lado de. Mire tan bonito. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Quitemos la palabra consolador y pongamos paracleto. Y yo rogaré al Padre y os dará otro paracleto. Ahora veamos el significado en griego de paracleto. Y yo rogaré al Padre y os dará otro, literalmente ahora, uno llamado para estar al lado de. Yo rogaré al Padre para traer una persona que esté uno llamado, una persona llamada. Yo rogaré al Padre para que el Padre os dé una persona llamada a estar al lado de ustedes para siempre. Es el consolador. Y yo rogaré al Padre para que os dé otro que esté al lado de ustedes, una persona llamada para que esté al lado de ustedes. Esa persona es el Espíritu Santo. Significa paracleto. Maravilloso, ¿verdad? Literalmente, ¿verdad? Consolador, paracleto, uno llamado para estar al lado de alguien, dando la idea de una persona. Estoy leyendo el folleto. Convocada en auxilio de uno. Se puede referir a un mediador, a un intercesor, a un ayudador, o a un consejero, o a un abogado. Entonces diríamos, y yo rogaré al Padre para que una persona como consejero, como mediador, como amigo, venga. Yo la llamo para que esté al lado de ustedes. Yo ruego al Padre para que un consejero, un amigo, un mediador, un consolador, voy a llamar a una persona que tenga esas características, como cualquiera de las que a usted les guste, dice Jesucristo, para que esté al lado de usted. Llamado a una persona para que esté al lado de ustedes. Esa persona va a ser como consejero, como mediador, como amigo, como consolador. Ese es el paracleto, ese es el Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Ese es el abogado. Solamente, mire, Juan, dice el folleto, el término paracleto en el Nuevo Testamento lo usa. Es interesante notar que también aplicó esta palabra paracleto a Jesús en 1 Juan 2:1. Bueno, aquí está una cita adicional. El apóstol Juan la utilizó en 1 Juan 2:1. Abogado tenemos para con el Padre, si alguno pecare. Dice, el paracleto tenemos para con el Padre, el abogado. ¿Ves cómo se ve la diferencia, verdad? Jesús es una persona y el Espíritu Santo es otra persona, para que me vengan a decir que esto es mentira, que el Espíritu Santo no existe. Sigue diciendo la revelación. Durante el ministerio terrenal, Cristo fue el consejero, el ayudador, el consolador de los discípulos. Por lo tanto, es muy apropiado que su sucesor recibiera el mismo nombre. El Espíritu Santo es enviado por el Padre a pedido del Hijo, en el nombre del Hijo. Juan 14, 16 y 27. El Espíritu continúa la obra de Cristo en esta tierra. Mediante el Espíritu Santo, dice el folleto, los discípulos tenían la presencia de Jesús. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Juan 14, 18. Esto no, mira, que es el mismo Jesús, no, chicos, que mediante el Espíritu Santo allí iba a estar, es como si estuviera Jesús. Vean en el Espíritu Santo a Jesús. Yo fui su amigo, yo fui su consolador, yo fui su ayudador, yo fui su mediador, yo fui su abogado. Todos los términos que se utilizan para la palabra consolador, sinónimo. Entonces, ver a Jesús con esa característica, el Espíritu Santo también las tenía. Yo les dejo a alguien, bueno, que es igualito a mí, pues.
Entonces, ver al Espíritu Santo es ver a Jesús. Por eso San Juan 14, 18. No os dejaréis huérfanos, dijo el Espíritu Santo. No, usted no va a quedar huérfano sin padre. Vendré a vosotros a través del Espíritu Santo. No es que Jesús se va a regresar otra vez. Qué horrible, ¿verdad? Cuando la gente entiende esto así. Digo, el Señor no se refería a visitarlos ocasionalmente, lo que habría sido de muy poco consuelo para los indefensos huérfanos. Más bien, les estaba anunciando una relación permanente e íntima. Yo en vosotros, Juan 14, 20. Esto sería posible solo mediante la presencia, nada menos que del Espíritu Santo en los creyentes. La naturaleza humana de Cristo le impedía estar personalmente en todas las partes al mismo tiempo. El Espíritu Santo, por el otro lado, es omnipresente. Salmo 139, 7. Mediante el Espíritu, nuestro Salvador estaría accesible para todos, independientemente de donde estuviéramos o la distancia física que lo separara de Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Entonces, el representante de Cristo en esta primera lección del día domingo es el Paracleto. Y ya especificamos todo lo que significa esa palabra hermosa. Alguien llamado a estar al lado de. Cristo rogaría al Padre para que enviara otro. Ya vamos a explicar eso otro más adelante. Para que enviara otro consolador, otro ayudador a una persona, otra persona que ha sido que el Padre iba a permitir, porque Cristo la solicitaba, que viniese a estar al lado de los discípulos, como consejero, como amigo, como orientador, como consolador, como abogado, lo mismo que hizo Cristo. Estar el Espíritu Santo con nosotros es como estar en la misma presencia de Cristo Jesús. Era como ver al Padre. Ver al Padre era como ver a Jesús. O sea, y al revés. Cuando Felipe le pregunta a Jesús, Jesús, muéstranos el Padre. Tanto tiempo y ustedes viéndome a mí, no ven en mí el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues somos una misma cosa. Entonces eso no quiere decir entonces no, que solamente existe Jesús o solamente existe el Padre. La representación, pero como es el Padre, ahí estaba Jesús. No quiere decir que eso anulaba al Padre. ¿Por qué digo esto? Porque el Espíritu Santo aquí en este momento representa a Jesús. Entonces no quiere decir que Jesús no existe, o al revés. Como es Jesús, entonces el Espíritu Santo no existe. El Espíritu Santo, como es la representación de Jesús, entonces Él no existe, el Espíritu Santo. Aquí está Jesús. Como cuando Jesús, pues estando Jesús aquí, el Padre no existe. Aquí estamos viendo de puro a Jesús. No, el que ve a Jesús está viendo al Padre. El Padre es como Jesús, pero en lo que dijo Felipe en San Juan 14, tanto tiempo que ando con ustedes, ustedes están enredados, no saben quién es el Padre. Es como si tanto tiempo yo les he dicho a ustedes, ¿verdad? Que yo voy a quedar allí con ustedes a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a estar con ustedes. Yo les digo a mi Padre que envíe una persona para que esté al lado de ustedes. Eso es lo que significa consolador, Paracleto. Entonces, el estar el Espíritu Santo es estar yo mismo. No quiere decir que por eso no existe el Espíritu Santo, pero no que existe puro Jesús. No, es clara la enseñanza. El Espíritu Santo es una persona, dice la parte del día lunes 14 de julio. Es interesante este concepto que dice el Espíritu de Profecía en Hechos de los Apóstoles, página 43. Elena White escribió, hablo comillas, la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Para aquellos de que está constituido, que tiene por dentro, cómo es esto. No. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. No le vengan por ahí con ese cuento. Es un misterio. Está hablando el Espíritu Santo a través de Nahuay en Hechos de los Apóstoles, página 43. Los hombres no pueden explicarla porque el Señor no se los ha revelado. En cuanto a estos misterios, la naturaleza del Espíritu Santo, demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. Hechos de los Apóstoles, página 43. ¿Cómo es el Espíritu Santo? O sea, ¿cómo es? O sea, tiene cuerpo. ¿Cómo es el Espíritu? ¿Cómo es esa forma? No, hermano,
Es un misterio, pero existe. Así como un misterio que los tres es un solo Dios y no tres dioses. Es un misterio, pero los tres son fabulosos. El Padre nos llevó a Jesucristo. Jesucristo murió por nosotros. Y el Espíritu Santo nos regenera, nos transforma, nos renueva todos los días. Por eso tenemos que bautizarnos en nombre de esos tres, porque tienen una obra especial. Sigue diciendo el folleto de escuela sabática. No obstante, ella también afirmó, Elena White, el Espíritu Santo es una persona, porque testifica en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina, además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. ¿Dónde dice que el Espíritu Santo escudriña los secretos que están ocultos en la mente de Dios? Entonces, Evangelismo, página 447. Esta declaración está basada en la Biblia, Romanos 8:16, 1 Corintios 2:10, 11. Así que, aunque estamos limitados por nuestra naturaleza humana, mediante las Escrituras, al menos podemos saber que el Espíritu Santo es una persona y que es divina. Es divino. Lo que Jesús dijo acerca del Espíritu Santo confirma esta conclusión. ¿Cuáles son algunas de las acciones del Espíritu Santo que muestran que Él era una persona? ¿Qué dijo Jesús en cuanto a que era una persona? Juan 14:26 dice: nos enseñará, nos recordará todas las cosas que el mismo Cristo enseñó. Juan 14:26 está diciendo Jesucristo. ¿Qué dice Jesucristo en cuanto a que Jesús es una persona? Así que hay que hacer todas estas lecciones de la escuela sabática. ¿Qué dice Jesucristo acerca del tema que se está estudiando? Se está estudiando el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué dice Jesús acerca del Espíritu Santo? Que es una persona, que Él nos va a enseñar y nos va a recordar todas las cosas que el mismo Jesús enseñó. Solamente eso lo puede hacer una persona, no una fuerza, no una energía. La energía no habla, la fuerza no habla. Una persona sí puede enseñar, sí puede hacer recordar. Segundo, da testimonio acerca de Jesús. Una persona únicamente puede dar testimonio, nada menos que acerca de Jesús. Ni un animal, ni una fuerza, ni una energía puede dar testimonio. Tercero, en Juan 15:26, esa cita, y en San Juan 16:7-14, convence al mundo, el Espíritu Santo, por eso es una persona, de pecado. ¿Quién puede convencer a un pecador sino otra persona? Bueno, la persona del Espíritu Santo. De justicia y de juicio. Guía a toda verdad. Función extraordinaria del Espíritu Santo. Nos guía a toda verdad. Y acuérdense que la verdad es Cristo. Nos guía a toda verdad para que entonces el Padre finalmente nos lleve a Jesús, que es Juan 6:44. Dice la revelación, Jesús mencionó varias actividades que realiza el Espíritu Santo. Todas esas actividades implican una personalidad. ¿Quién mejor que una persona podría enseñarnos y recordarnos todo lo que Cristo nos dijo? Juan 14:26. ¿Quién mejor que un ser o una persona, dice el folleto, para testificar de Jesús? Juan 15:26. Convencer al mundo de justicia, de pecado, indudablemente que solamente el Espíritu Santo. Siguiendo las enseñanzas de Jesús, los escritores del Nuevo Testamento dejan en claro que el Espíritu Santo tiene las características esenciales de una persona: voluntad, como dicen ya los escritores como Pablo, 1 Corintios 12:11; inteligencia, como dice Hechos 15:28, Romanos 8:27; emociones, como dice Romanos 15:30 y Efesios 4:30. Porque el Espíritu Santo es una persona divina, debemos someternos humildemente a su voluntad y dirección. Lo invitaremos a morar en nuestros corazones, Romanos 8:9, transformar nuestra vida, Tito 3:5, y producir el fruto del Espíritu en nuestros caracteres, Gálatas 5:22-23. Solos no podemos hacer nada. Únicamente por medio de su poder, obrando en nosotros, podremos llegar a ser lo que Jesús nos prometió que seríamos. Esto es lo importante, esa persona que esté en nosotros, que venga a enseñarnos, que nos convenza todos los días de que necesitamos redención en Cristo Jesús.
Bueno, el Espíritu Santo es como persona, representa a Cristo, dimos el domingo. Es una persona, dice el lunes. El día martes 15 dice, el Espíritu Santo es de naturaleza divina. Entonces ahora vamos a completar el texto, hermano, cuando Jesús dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro. ¿Qué significa otro? Ya vamos a ver, consolador. Otro llamado a estar al lado de. Pero ¿quién es ese otro? Ya vamos a ver. Dice el folleto Escuela Sabática correspondiente al día martes, el Espíritu Santo es de naturaleza divina. Vamos a ver ahora la divinidad del Espíritu Santo. Cuando Jesús presentó el Espíritu Santo a los discípulos, lo llamó otro. Otro. Interesante. Cuando Jesús presentó al Espíritu Santo a los discípulos, interesantísimo esto. ¿Cómo presentó Jesucristo el Espíritu Santo a los discípulos? Que los maestros hagan énfasis en estas cosas, hermano. Y si usted se los aprende, que los maestros hablen de la lección, que completen todos los días que se debe estudiar la lección, que lleguen hasta el jueves complementando con el viernes si es necesario, no que lleguen hasta el martes hablando de miles de textos y cosas que se van por las ramas, hermano, echando los cuentos de ellos mismos o de ellas mismas, explicando otras cosas. Es que quieren saber más que lo que dice el folleto, o quieren complementar, maravilloso, pero nunca el punto de partida es lo que está escrito aquí en el folleto Escuela Sabática, bien sea para de pronto complementar o para, mire, no, esto aquí está incorrecto, pero siempre refiriéndonos aquí al folleto Escuela Sabática, porque dejamos pasar cosas que son para nuestra enseñanza, oyendo a lo que el capricho o lo que le da la gana decir el maestro o la maestra, porque de repente no estudian esto y lo explican de una manera a la ligera. Entonces, si usted lo estudió y me está viendo a mí, yo trato, y por eso me duro tanto tiempo, no le estoy dando un mateo como decimos aquí a esto, para salir rápido. Quiero que nuestros hermanos, así como yo estoy aprendiendo, usted también aprenda. Estos teólogos, al esmerarse y profundizar esto, es para que nosotros estemos bien edificados, no para que vengan a darnos allí un repaso violento, un rápido, porque el tiempo o porque el maestro o la maestra hablan tanto que lo menos que hablan son de la lección. Esto es muy importante. Cuando Jesús presentó el Espíritu Santo, dice el día martes 15 de julio, a los discípulos, lo llamó otro. ¿Cómo presentó Jesucristo a sus discípulos el Espíritu Santo? Otro. ¿Lo llamó cómo? Otro. ¿Cómo llamó Jesús al Espíritu Santo? Otro. ¿Qué significa ese otro? Es importantísimo, hermano. Otro consolador. Juan 14:16. La palabra griega que Jesús usó para otro, esto es importantísimo. ¿Qué quiere decir ese otro? Es aios, que hace referencia a otro de la misma clase. Otro significa otro de la misma clase. Y yo rogaré al Padre. ¿Para qué? Y yo rogaré al Padre y os dará otro. En griego significa aios. ¿Significa qué? De la misma clase. ¿Qué es lo interesante de esto? Significa otro de la misma clase. Y yo rogaré al Padre y os dará otro de la misma clase. Consolador. Otro, diríamos, de la misma, una persona de la misma clase que yo, diría Jesús, de mi misma clase. Otro, ¿cómo lo presentó? El otro es uno de la misma clase, de mi misma clase. Otro de la misma clase. Un contraste con heteros, otro significado de otro, de una clase o cualquiera diferente. No, ahí no se refiere a hetero, ahí dice aios en griego, que significa otro de la misma clase. Yo rogaré al Padre que dé otro de la misma clase, otro de mi misma clase, para que esté, voy a llamarlo a otro de mi misma clase, para que esté al lado de ustedes y los acompañe para siempre. ¿Cómo se llama ese? El Paracleto, el Consolador. Entonces, esto quiere decir de una clase o cualidad como la de Cristo, la misma igualdad de naturaleza que une al Padre y al Hijo se exhibe
entre el Hijo y el Espíritu Santo, de la misma clase. Si Cristo es divino, de clase divina, el Espíritu Santo también es divino. La divinidad del Espíritu Santo también se muestra en su rol en la inspiración de las Escrituras, una función que Jesús reconoció explícitamente, argumentando que, habla Jesucristo, Mateo 12:36, David dijo que el Espíritu Santo, revelando las Escrituras, ¿qué fue lo que reveló el Espíritu Santo? Lo que está registrado en el Salmo 110, versículo 1. Eso lo reveló el Espíritu Santo. David dijo por el Espíritu Santo, Marcos 12:36. Y entonces está la parte que se refiere al Salmo 110, versículo 1. O sea, revela, inspiró. Solamente Dios puede dar la inspiración. Mientras vivió en esta tierra, Jesús estuvo constantemente bajo la dirección del Espíritu Santo. Después de ser ungido por el Espíritu Santo en su bautismo, Mateo 3, 16 y 17, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, Lucas 4:1. Victorioso sobre el tentador, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea para llevar adelante su ministerio, Lucas 4:14. Los milagros que realizó fueron hechos por el Espíritu Santo, Mateo 12:28. El hecho de que el Hijo dependiera del Espíritu es otra demostración del carácter divino del Espíritu, porque es difícil imaginarnos al Hijo de Dios dependiendo de alguien menos que divino. Más evidencia de la divinidad del Espíritu Santo se observó en su asociación con el Padre y con el Hijo, un texto que mencionan a las tres personas como iguales. Jesús comisionó a los apóstoles para que bautizaran en el nombre ¿de quién? Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿De qué manera, dice aquí la pregunta? Los siguientes versículos nos ayudan a entender la divinidad del Espíritu Santo. En Mateo 12, 31, 32, el pecado contra el Espíritu Santo. Jesús habla de ese pecado imperdonable. Todos los pecados se podrán perdonar, pero el pecado contra el Espíritu Santo es imperdonable. ¿Qué es eso? En forma breve, es ese llamado constante que hace el Espíritu Santo a nuestras cabezas para que nos reformemos, para que aceptemos la voluntad de Dios, para que sacrifiquemos el yo. A esas personas que están caminando buscando a Dios y Dios las llama y tanto nosotros los que estamos en esto como los que están en el mundo rechazamos ese mensaje, no lo queremos oír, seguimos haciendo las cosas que contradicen a Dios, que no les gusta a Dios. Llegará un momento, hermano, que vamos a atribuir todo ese llamado a hacer un reavivamiento, una reforma como fanatismo, como algo del diablo. Y es allí cuando cometemos el pecado imperdonable. Esa resistencia continua al llamado del Espíritu Santo a ser transformado, a entregar nuestra vida diariamente, a ser lleno todos los días, como es la última parte de la lección el jueves, ser lleno del Espíritu Santo. El rechazar eso, ¿verdad?, no puede acarrear la consecuencia de que finalmente nuestra mente se cauterice y ya al Espíritu Santo no lo oigamos más. Es el pecado imperdonable, atribuir todos esos llamados a consagración, todos esos llamados a abandonar la moda, los deportes, todas esas cosas que dice Elena White que separan al pueblo de Dios, del Dios verdadero. La moda, los deportes y los negocios, esas tres cosas que aparecen en los hoyos testimonios. El no querer entrar a la reforma pro salud, el no querer ser misionero a tiempo completo en la medida que Dios nos permite y nos habilita, y nos negamos, y si usted no se ha bautizado, el de estar posponiendo, finalmente usted va a entender, y yo del lado mío, si no estoy dispuesto a hacer los cambios que Dios me está pidiendo, que esos llamados son del diablo, que ese fanatismo, que eso es extremismo. Y atribuirle al diablo lo que Dios está haciendo es el pecado imperdonable, esa resistencia continua que demuestra que no le hacemos caso a Dios sino al diablo. Y los llamados a conversión, a transformación, el hecho de no practicarlo quiere decir que tiene más importancia el diablo que Dios. Entonces esos llamados los descartamos, no los obedecemos como si vinieran del diablo, cuando vienen es de Dios. Esos llamados a reforma, a entrega. Entonces, cuidado, es tan divino que bueno, cualquier pecado puede ser perdonado, pero el pecado contra el Espíritu Santo merece usted
en la magnitud que coloca Jesús al Espíritu Santo, no para extasiarnos en profundizar la definición de cuál es el pecado contra el Espíritu Santo, sino en la relevancia que le da Jesús al que peca contra el Espíritu Santo, al que desobedece al Espíritu Santo, al que se separa del Espíritu Santo. O sea, ver la dimensión en que Cristo coloca al Espíritu Santo. Se puede pecar contra el Hijo y hay perdón. ¿Cómo exalta Cristo al Espíritu Santo? Porque dependía de él fuertemente. De allí lo que acabamos de decir ahorita, que es esta parte de la lección del día martes, la divinidad del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es un agente divino. ¿Cómo presentó Jesucristo el Espíritu Santo a los discípulos? Yo daré otro. ¿Qué significa otro en griego? Ayos, ¿qué significa otro? De la misma naturaleza. Yo daré otro de la misma naturaleza. Yo daré una persona de la misma naturaleza, que se llama Consolador, que significa Paracleto, y que en griego significa alguien que voy a llamar para que esté al lado de vosotros, de mi misma naturaleza, y los acompañe a ustedes para siempre. Ese es el Paracleto, ese es el Consolador, como resumiendo toda la palabra. Alguien de mi misma naturaleza, alguien divino. Voy a llamar a alguien divino para que esté al lado de ustedes y permanezca para siempre. Mira como uno puede traducir el texto, ¿verdad? Entendiendo como otro que significa de la misma naturaleza de Cristo, que manifiesta la divinidad del Espíritu Santo. Qué excelente, hermano. Pudiéramos terminar esta parte de la divinidad del Espíritu Santo con el texto de Primera de Pedro, lo que dice Pedro, como confirmando pues ya lo que dijo Jesús. Pues uno puede introducir algunos textos que den fuerza aquí a esto, pero estamos hablando de las enseñanzas de Jesús, como Jesús ya lo definió, pero un complemento aquí, ¿verdad? Así como tú utilizó el folleto con Juan. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Tenemos también la palabra de Primera de Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hace bien estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca, con esto finalizamos, Primera de Pedro 1, 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, dice San Pedro, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, palabra de Dios. Solamente una divinidad, Dios, puede inspirar. Por eso el Espíritu Santo es Dios, tiene naturaleza divina. El día miércoles 16 de julio, la obra del Espíritu Santo. Ya hemos visto el importante rol del Espíritu Santo en la vida del Cristo encarnado y en la inspiración de las Escrituras. Consideremos ahora lo que Jesús enseñó acerca de la obra del Espíritu para nuestra salvación. Lo que Jesús enseñó, no lo que Pedro ni Juan, eso ya es secundario, si queda tiempo. Pero primero hay que decir lo que Jesús enseñó, y todo el trimestre es lo que Jesús enseñó, no Jeremías, Isaías, no, primero son estos. Mosca con el maestro, y usted alumno al intervenir, que también tiene que centrarse en esto. ¿Qué tarea indispensable realiza el Espíritu Santo a fin de prepararnos para aceptar el Salvador? ¿Qué dijo Jesucristo acerca de esto? ¿Qué tarea desempeña el Espíritu Santo para prepararnos para la salvación y para aceptar al Salvador? Juan 16, 8. Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso lo dijo Jesús. ¿Qué papel iba a desempeñar el Espíritu Santo a fin de prepararnos para aceptar al Salvador? Bueno, el Espíritu Santo, Dios Jesucristo, nos iba a convencer ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué habla la lección ese día miércoles? La obra del Espíritu Santo. Entonces, convencernos de qué, dijo Jesús, de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, dice el folleto, nos convence de que hemos pecado, somos culpables y estamos bajo el juicio justo de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos guía a Cristo, testificando acerca de Él, de Jesucristo. Juan 15, 26. El único que puede salvarnos, dado que Jesús es la verdad. Fíjense este párrafo que dice tan bonito el folleto. Dado que Jesús es la verdad. Juan 14, 6. Al llevarnos a Jesús, el Espíritu también nos lleva a toda la verdad. Juan 16, 13. El Espíritu Santo es llamado
justamente el Espíritu de verdad. Juan 14, 17. Una vez que hemos sido convencidos de pecado, ahora el Espíritu Santo, lo que implica arrepentimiento de nuestros pecados y guiados a Jesús y a su verdad, estamos listos para que el Espíritu Santo realice su mayor obra en nosotros. Nos convence de pecado, nos hace sentir ese arrepentimiento, ¿verdad?, que viene del cielo, nos lleva a Jesús, nos presenta la verdad, nos testifica esa verdad. ¿Dónde vamos a coger? Al camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Nos da a conocer, nos muestra a Jesucristo. Sin embargo, no podemos solitos llegar, necesitamos convencidos, estamos claros que esa es la verdad. En Juan 6:44, el Padre nos lleva al Hijo. Y en Juan 14:6, el Hijo nos lleva al Padre. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Por qué es tan crucial haber nacido del Espíritu? Dice aquí la revelación: aquellos que han tratado de reformar su vida por sí mismos saben cuán inútiles son sus esfuerzos. Nos resulta imposible, sin la intervención divina, transformar nuestra vida deteriorada y pecaminosa de un nuevo ser. La regeneración de un pecador requiere poder creador, tal que solo puede ser provisto por el Espíritu Santo. Somos salvados por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿La renovación en qué? En el Espíritu Santo. Por eso somos salvados. Somos salvados. Esta cita que está en Tito 3:5 es interesantísima. Somos salvados por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Palabra de Dios. Mira el texto completo. Tito 3:5. Nos salvó, Jesucristo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nos salvamos porque estamos haciendo muchas obras de justicia, porque todos hemos pecado. Y la única manera de salvarnos no es que estamos perdidos, entonces haciendo cosas buenas nos vamos a salvar. No. Si necesitamos salvación es porque estamos perdidos. No vale que hagamos la obra que querramos hacer. Por eso Tito dice: Cristo nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Si estamos perdidos, hagamos lo que hagamos, nada nos va a salvar, sino por su misericordia, por su compasión, por nuestras debilidades y defectos. Diríamos nosotros aquí, explicando lo que significa misericordia, por el lavamiento de la regeneración y el bautismo, y por la renovación en el Espíritu Santo. De esa forma fue que nos salvó Jesucristo, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Es el que nos renueva para salvarnos, hermano. No nos vamos a salvar haciendo cosas, obra. Imposible, estamos perdidos. La única manera de obtener salvación es a través de lo que pasó en la cruz, como lo dice aquí. Y una vez que aceptamos a Cristo, nos bautizamos, entonces somos renovados continuamente a la semejanza de Cristo Jesús. Tema interesantísimo. Una vez que estamos siendo renovados, damos evidencia de la obediencia y en hacer las cosas como deben ser, con el poder del Espíritu Santo. Supone que hemos sido salvados del pecado para no andar más en pecado. Pero mientras requerimos salvación, no hay nada que podamos hacer. Estamos perdidos. Y la única manera de salvarnos es que aceptemos que el pecado que cometimos, que nos condena, se lo coloquemos a Cristo y Cristo muera por nosotros para que a través de Cristo tengamos vida. Ya no morimos nosotros. Es nuestro sustituto para Él entonces perdonarnos y declararnos justos delante de Dios. Justificados pues por la fe. Entonces tenemos paz para con nuestro Padre. No por obras para que nadie se sienta, nada. ¿Quién se va a salvar por obras? Después que estamos perdidos, ¿qué podemos hacer? Nada. Quien nos libra de la condenación es que la condenación que caía sobre nosotros ahora caiga sobre Cristo. Y por fe yo lo acepto. Y lo que me condenaba era el pecado. Ustedes me perdonan. Ya no estoy condenado. Y para darme ese perdón, Cristo tiene que morir en la cruz. Y de esa manera puedo levantar mi cabeza y caminar entonces en todas las
buenas obras que Dios preparó para que andemos en ellas. Ya comenzamos a hacer la voluntad de Dios en ese proceso de renovación. Lo que hace el Espíritu, dice la lección del día miércoles, no es una modificación o mejora de nuestra vida antigua, sino una transformación de la naturaleza, la creación de una nueva vida. Los resultados de tal milagro son claramente visibles y constituyen un argumento irrefutable en favor del Evangelio. Necesitamos la obra del Espíritu Santo, no solo al comienzo de nuestra vida, cuando nacemos a través del bautizo, sino constantemente para fomentar nuestro crecimiento espiritual. Cristo nos enseña y nos recuerda todo lo que Jesús enseñó. Juan 14:26. Se lo recuerda el Espíritu Santo. Si se lo permitimos, habitará en nosotros para siempre como nuestro ayudador, nuestro consolador y consejero. Juan 14:16. Como esa divinidad, como dice Juan 14:16. La obra del Espíritu Santo, de renovarnos todos los días, constantemente, lleno del Espíritu Santo, día jueves 17. Saber quién es el Espíritu Santo solo tiene sentido si nos lleva a abrir completamente nuestra vida para ser llenos de Él. Si no invitamos diariamente al huésped celestial, a nuestro amigo, consejero, mediador, abogado, el paracleto, el de la misma clase de Jesús, para que habite en nosotros, no lo invitamos todos los días, otra clase de espíritu entrará, en otra palabra, Satanás entrará en la vida vacía y producirá un desastre espiritual. Mateo 12, 43 al 45. Jesús mismo fue lleno del Espíritu Santo. Lucas 4:1. Diariamente recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo, dice Palabras de Vida, Gran Maestro, página 105. Imagínate cómo no lo necesitaremos nosotros. ¿Qué dice Lucas 11:9 al 13? Bueno, que el Espíritu Santo, abreviando, será dado al que se lo pida al Padre, dijo Jesucristo. En la última cena, Jesús prometió a sus discípulos el Espíritu Santo, enfatizando su ministerio consolador y docente para atender las necesidades de ellos en ese momento tremendo. Después de la resurrección de Cristo, sin embargo, el contexto era diferente. Ahora necesitaban el bautismo del Espíritu Santo, que es la pregunta que aparece aquí el día jueves, 17 de julio. ¿Cuál fue el tema central de la promesa que Jesús hizo después de su resurrección? Hechos 1, 4 al 8. El bautismo del Espíritu Santo. Recibiréis poder. Es el bautismo del Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo, una vez que estamos bautizados. Y me seréis testigos. Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué significa ser bautizado con el Espíritu Santo? En Hechos 1:8 Jesús mismo lo explicó con una expresión paralela. Vosotros estaréis bautizados con el Espíritu Santo, versículo 5. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, versículo 8. Ser bautizado es estar totalmente inmerso en algo, normalmente agua. Incluye a la persona completa. El bautismo con el Espíritu Santo significa estar totalmente bajo su influencia, totalmente lleno del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Esto no es una experiencia que ocurre de vez en cuando. Esto no es una experiencia que ocurre una vez para siempre, sino que necesita ser renovada constantemente. No es que si ya fuimos bautizados hoy, ya estamos listos. No, todos los días hay que estar siendo renovados por el Espíritu Santo. Como decía Palabra de Vida, Gran Maestro, página 105. Diariamente Jesús recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Diariamente usted y yo necesitamos, ¿qué necesitamos? Un bautismo del Espíritu Santo. Recibir poder, hermano, que renueve nuestra vida para testificar de Cristo Jesús. Dice el viernes, una reflexión, el deseo de toda la gente. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podían solicitarse de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador. Y oiga este concepto. Y sin esto, dice el Espíritu Santo mismo a través de Elena White, el sacrificio de Cristo
habría sido inútil. ¿De qué vale que nos perdonen y después seguimos pecando y no somos renovados? El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a ese cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podría ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la deidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. La única manera de vencer el pecado es con la plenitud del poder divino de la deidad, del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Deseo de toda la gente, página 625 de la lección del 18 de julio del día viernes. Entonces vemos, hermanos, la lección cómo nos enfatiza, ¿verdad? O sea, cómo nos pudo definir quién es el Espíritu Santo. Representa a Cristo de manera maravillosa, ¿verdad? Cómo representa a Cristo. De allí el nombre Paracleto. Parece lo que decíamos como comenzando la lección, ¿verdad? Uno de los más desconocidos es esa divinidad. Y vemos entonces como representantes de Cristo, yo rogaré al Padre que os dé otro, y os dará otro consolador. Consolador es Paracleto, llamado a estar al lado de. Paracleto significa llamado a estar al lado de. Consolador, llamado a estar al lado de. Yo rogaré al Padre que os dé una persona que voy a llamar para que esté al lado de ustedes. Esa persona que se llama Consolador, Consejero, Maestro Divino, Abogado. Maravilloso. Y va a estar allí con ustedes hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo es una persona, nos convence, nos habla, nos enseña, es divino. Con la palabra, ¿cómo presentó Cristo el Espíritu Santo a los discípulos? Yo os daré otro, ese otro que en griego significa ayo, de una misma clase. Yo rogaré al Padre que os dé de mi misma clase, alguien de mi misma clase divina, lo voy a llamar para que esté al lado de ustedes para siempre. Estoy ahí dándole significado a la palabra Paracleto y otro, a ayo Paracleto. Yo rogaré al Padre que dé ayo Paracleto, diría en griego, traducido, ¿qué significa? Y yo rogaré al Padre que os dé una persona de mi misma clase para que esté al lado de ustedes para siempre. ¿Cómo se llama esa persona? El Consolador, otro de naturaleza divina que revela las Escrituras. Qué hermoso. La obra del Espíritu Santo, vimos, nos enseña, nos capacita, nos convence de pecado, que fue lo que dijo Jesús, nos renueva. Y finalmente, esto no es bla bla, todos los días necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, esa maravillosa persona, excelente. Y cada vez recordamos esa persona ya al final, una doxología, cuando dice: a Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eterno Consolador, unidos todos a la amén. Fíjense que están las tres personas. Y hoy estudiamos la tercera persona, la persona que nos da poder para vencer el pecado, la que nos permitió nacer, la que tuvo un momento la creación y la que nos renueva todos los días para ser semejante al Rey de Reyes, Cristo Jesús. Dios bendiga a su iglesia.